el Gran Pánico. Base Aérea Nacional Parnell, Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Gavin Blair es el piloto de uno de los dirigibles de combate D-17 que componen el núcleo principal de la Patrulla Aérea Civil norteamericana. Es un trabajo que le sienta bien. Antes piloteaba un dirigible publicitario de la Fujifilm. Se extendían hasta el horizonte sedanes, camiones, buses, casas rodantes, cualquier cosa que se pudiera conducir. Vi tractores, una mezcladora de cemento. En serio, incluso vi una plancha con un enorme cartel encima, un aviso de un club de caballeros. Un montón de gente iba sentada sobre él. Las personas iban montadas en cualquier cosa que podían, en los techos, en los compartimentos para equipaje. Me recordó las viejas fotografías de los trenes en India, con toda esa gente colgando de ellos como monos. Había un montón de basura a los lados del camino, maletas, cajas, y hasta pedazos de muebles caros. Había un piano de cola allí tirado, en serio, hecho pedazos como si lo hubiesen lanzado desde la parte de atrás de un camión. Había también muchos vehículos abandonados. Algunos habían sido arrastrados fuera de la carretera, otros habían sido desvalijados, otros estaban quemados. Vi a mucha gente que iba a pie, cruzando los campos o siguiendo la carretera. Algunos iban tocando en las ventanas de los autos, ofreciendo todo tipo de cosas. Algunas mujeres estaban ofreciéndose a los conductores, sin duda tratando de conseguir algo a cambio, quizá gasolina. Seguramente no estaban tratando de que las llevaran, porque a pie se movían más rápido que los autos. No tenía sentido, pero se estremece. Un poco más atrás, a unos 50 kilómetros, el tráfico se movía un poco mejor. Uno pensaría que la gente estaría más tranquila. Pero no. Todos estaban haciendo señas con las luces, chocando con los autos que tenían enfrente, y saliendo de ellos a pelear. Vi a algunas personas tiradas a un lado de la carretera, se movían muy poco o nada en absoluto. La gente pasaba corriendo a su lado, llevando cosas, llevando niños, o simplemente corriendo, todos en la misma dirección que los autos. Unos cuantos kilómetros más atrás vi la razón. Las criaturas se movían como un enjambre entre los autos. Los conductores de los carriles exteriores trataban de adelantar por fuera del camino, quedándose atascados en el lodo, y atrapando a los de los carriles internos. La gente no podía abrir las puertas para huir. Los autos estaban demasiado cerca los unos de los otros. Vi a esas cosas metiendo la mano por las ventanas abiertas, sacando a las personas o metiéndose ellos. Muchos conductores estaban atrapados sin salida, con las puertas todavía cerradas y, asumo, con llave. Las ventanas seguían arriba, hechas de vidrio templado de seguridad. Los muertos no podían entrar, pero los vivos tampoco podían salir. Vi a algunas personas entrar en pánico, tratando de dispararles a través del parabrisas, y destruyendo así la única protección que les quedaba. Estúpidos. Quizá habrían podido resistir unas cuantas horas más allí, e incluso haber tenido alguna oportunidad de escapar. Aunque quizá vieron que era imposible, y que esa era la salida más rápida. Había una jaula para ganado, remolcada por una camioneta que seguía atascada en uno de los carriles interiores. Se sacudía violentamente de un lado para el otro. Los caballos que llevaba todavía estaban adentro. El enjambre seguía avanzando por entre los autos, abriéndose paso literalmente a mordiscos por entre las filas inmóviles, con todos esos pobres diablos que intentaban escapar. Eso fue lo que más me impresionó, porque no iban a ninguna parte. Estaban en la Interestatal 80, un pedazo de carretera entre Lincoln y North Platte. Ambos lugares estaban completamente infestados, así como todos los pueblos que había en el medio. ¿Qué creían que estaban haciendo? ¿Quién había organizado aquel éxodo? De hecho, alguien lo había organizado. ¿Acaso la gente vio una fila de autos y se unió sin preguntar? Traté de imaginarme cómo habría sido, estar allí con autos pegados adelante y atrás, con niños llorando, perros ladrando, sabiendo lo que venía solo unos cuantos kilómetros atrás, y esperando, rezando, para que alguien en los autos de adelante supiera hacia dónde ir. ¿Alguna vez escuchó de ese experimento que un periodista norteamericano hizo en Moscú en los 70s? Simplemente se paró frente a un edificio, ninguno en particular, solo una puerta cualquiera.
Muy pronto, alguien se paró a hacer fila tras él, luego una pareja, y cuando menos lo pensó, la cola le daba la vuelta a la esquina. Nadie preguntó para qué era aquella fila. Simplemente supusieron que era para algo que valía la pena. No sé si esa historia es cierta. Quizá es una leyenda urbana, o un mito de la Guerra Fría. ¿Quién sabe? Alan, y estoy parado junto al mar con Ajay Shah, contemplando los despojos oxidados de lo que alguna vez fueron unos imponentes barcos. Como el gobierno no posee los fondos para retirarlos de allí, y el tiempo y los elementos han convertido su acero en chatarra inútil, permanecen como monumentos silenciosos de la carnicería que una vez se vivió en aquella playa. Me han dicho que lo que pasó aquí no fue extraño, que en todas partes del mundo en las que el océano se encuentra con la tierra, la gente estaba tratando desesperadamente de abordar cualquier cosa que flotara, buscando una oportunidad de sobrevivir en el mar. Yo no sabía nada sobre Alan, aunque había vivido toda la vida en la ciudad cercana de Barnabar. Era un ejecutivo de oficina, un profesional de cuello blanco desde el día en que salí de la universidad. El único trabajo que hacía con mis manos era al digitar en un teclado, y ya ni siquiera eso, pues casi todo nuestro software funcionaba con reconocimiento de voz. Solo sabía que Alan era un astillero, y por eso huí hacia aquí en primer lugar. Esperaba encontrarme con una industria produciendo barco tras barco para llevarnos a un lugar seguro. No tenía ni idea de que era todo lo contrario. En Alan no se construían barcos, se destruían. Antes de la guerra era el deshuesadero marítimo más grande del mundo. Barcos de todas las nacionalidades eran traídos por las compañías recicladoras de acero de la India, llevados hasta la playa, desmantelados, cortados, y separados hasta que no quedaba completo ni el perno más pequeño. Las docenas de barcos que vi ese día no eran naves completas y funcionales, sino enormes cascarones vacíos, enfilados, esperando la muerte. No había muelles ni rampas. Alan no era un puerto, sino un enorme banco de arena. El procedimiento estándar era chocar los barcos contra la playa, varándolos como gigantescas ballenas encalladas. Calculé que mi única esperanza estaba en la media docena de barcos recién llegados, que todavía estaban anclados lejos de la costa, conservaban parte de su maquinaria y, con algo de suerte, un poco de combustible en sus tanques. Una de aquellas naves, el Veronique del Mas, estaba remolcando a una de sus hermanas hacia el mar. Varias cuerdas y cadenas estaban amarradas sin ninguna técnica a la proa del Apple Tulip, un barco de carga de Singapur que ya había sido parcialmente desmontado. Llegué justo en el momento en que el del Mas encendía sus motores. Pude ver la estela de espuma blanca que surgía mientras luchaba contra sus ataduras. Pude escuchar cómo se reventaban algunas de las cuerdas más débiles, restallando como disparos de escopeta. Pero las cadenas más gruesas esas resistieron mucho mejor que el casco de la nave. Al encallar al Tulip, seguramente le dañaron parte de la quilla. Cuando el del Mas comenzó a tirar de él, se escuchó un terrible ruido, un chillido destemplado de metal. El Tulip se partió literalmente en dos, la popa se quedó en la costa mientras la proa seguía siendo remolcada hacia el mar. Nadie pudo hacer nada, el del Mas ya iba a toda máquina, arrastrando la proa del Tulip hacia aguas más profundas, en donde se volcó y se hundió en tan solo unos segundos. Debía haber al menos unas 1000 personas a bordo, abarrotadas en cada camarote, cada pasillo y cada metro cuadrado de espacio libre en cubierta. Sus gritos fueron ahogados por el silbido del aire que se escapaba del casco. ¿Por qué los refugiados no se quedaron simplemente en los cascos varados en la playa, retirando las escaleras, y convirtiéndolos en fortalezas inaccesibles? Usted habla del pasado desde una posición racional. Usted no estaba allí esa noche. La playa estaba llena de gente hasta la orilla, una marea enloquecida de humanidad, iluminada por los fuegos que ardían tierra adentro. Cientos de personas trataron de alcanzar nadando las naves que ya habían zarpado. Las olas rompientes arrojaron de vuelta los cadáveres de quienes no lo lograron. Docenas de barcazas iban y venían, llevando gente de la costa a los barcos. Denme su dinero, decían algunos, todo lo que tienen, y los llevo. El dinero todavía servía para algo. Dinero, o comida, o cualquier cosa que consideraran valioso. La tripulación de uno de los barcos solo aceptaba mujeres jóvenes. Vi otra que solo recibía a los refugiados de piel clara.
Los muy malditos iluminaban con sus antorchas los rostros de la gente, tratando de sacar a los más oscuros como yo. Incluso vi a un capitán, parado en la cubierta de abordaje de su nave, apuntando con una pistola y gritando: nadie de castas bajas, no llevaremos intocables. ¿Intocables? ¿Castas? ¿Quién diablos piensa así en estos días? Y la peor parte fue que algunos de los más viejos se salieron de la fila. ¿Puede creerlo? Comprenda que solo estoy resaltando algunos ejemplos de lo peor entre lo peor. Por cada psicópata ambicioso y repulsivo, había 10 personas buenas y decentes con su karma aún intacto. Un montón de pescadores y dueños de botes pequeños, que podrían haber escapado con sus familias, prefirieron ponerse en peligro y regresar a la orilla a ayudar. Cuando se piensa en los riesgos que corrieron que los asesinaran para robar los botes, o quedarse varados en la playa, o ser atacados desde abajo por los muertos bajo las olas, había muchos de esos. Muchos refugiados infectados habían tratado de nadar hasta los barcos y se habían reanimado después de ahogarse. La marea estaba baja, suficientemente profunda para que un hombre se ahogara, pero lo suficientemente baja para que un zombie levantase la mano y agarrase una presa. Uno veía a muchos nadadores desapareciendo de pronto bajo las olas, o botes volcándose y todos sus pasajeros siendo arrastrados bajo el agua. Y aún así, muchos seguían volviendo a la playa para rescatar gente, e incluso saltaban al agua para salvar a alguien. Así me salvaron a mí. Yo fui uno de los que trató de nadar. Los barcos se veían mucho más cerca de lo que estaban en realidad. Yo era un buen nadador, pero después de caminar todo el trayecto desde Bavagar, después de luchar por mi vida casi todo el día, apenas tenía fuerzas suficientes para flotar de espaldas. Para cuando llegué por fin junto a mi objetivo, no me quedaba aire en los pulmones para gritar pidiendo ayuda. No había escalera. La lisa pared del casco se levantaba sobre mí como un muro. Golpeé el acero, gritando con el último aliento que me quedaba. Justo cuando me hundía bajo la superficie, sentí que un poderoso brazo se envolvía alrededor de mi pecho. Llegó la hora, pensé. Creí que en cualquier momento sentiría unos dientes clavándose en mi carne. Pero en lugar de alarme hacia el fondo, el brazo me elevó otra vez hacia la superficie. Terminé a bordo del Sir Wilfred Grenfell, un velero que alguna vez había pertenecido a la Guardia Costera canadiense. Traté de hablar, de disculparme por no tener dinero, de explicarles que podía trabajar para pagar mi pasaje, que haría cualquier cosa que necesitaran. Los tripulantes sonrieron. Cuidado, me dijeron, estamos a punto de zarpar. Pude sentir la cubierta vibrando y meciéndose cuando nos movimos. Esa fue la peor parte, ver las otras naves que pasaban a nuestro lado. En algunas, los infectados que habían logrado subir a bordo ya se habían reanimado. Algunos barcos eran carnicerías flotantes, y otros ardían en llamas sin moverse. Sus tripulantes saltaban al agua. Algunos de los que se hundieron bajo la superficie, nunca más volvieron a salir vivos. Topeka, Kansas, Estados Unidos. Sharon podría ser considerada una mujer hermosa bajo cualquier estándar. Con un cabello largo y rojizo, brillantes ojos verdes, y el cuerpo de una bailarina o una supermodelo de las de antes de la guerra. Tiene la mente de una niña de 4 años. Estamos en el centro de rehabilitación Rothman para niños salvajes. La doctora Roberta Kellner, la encargada del caso de Sharon, describe su condición como afortunada. Por lo menos ella tiene algunas habilidades de lenguaje y procesos de pensamiento coherentes, me explica. Son rudimentarios, pero al menos son completamente funcionales. La doctora Kellner está muy emocionada por la entrevista, pero el Dr. Somers, director de programas de Rothman, no lo está. Los fondos siempre han sido escasos para este programa, y la administración actual está amenazando con cerrarlo por completo. Sharon se muestra tímida al principio. No estrecha mi mano, y evita mirarme directamente a los ojos. Aunque Sharon fue encontrada en las ruinas de Wichita, no hay forma de saber dónde ocurrieron los hechos que relata. Estábamos en la iglesia, mami y yo. Papi nos dijo que iba a recogernos. Papi tenía que hacer algo. Nosotros íbamos a esperarlo en la iglesia. Todos estaban allá. Tenían muchas cosas. Tenían cereales, y agua, y jugo, y bolsas de dormir, y linternas y Nita un rifle con las manos. La señora Randolph tenía uno.
Pero eso no se hace. Son muy peligrosos. Ella me dijo que eran peligrosos. Ella es la mamá de Ashley. Ashley es amiga mía. Le pregunté dónde estaba Ashley. Se puso a llorar. Mami me dijo que no le preguntara por Ashley, y le dijo a la señora Randolph que lo sentía. La señora Randolph estaba sucia, con manchas café y rojo en el vestido. Era gorda. Tenía manos gruesas y suaves. Había otros niños, Gileavie, y otros niños. La señora M.C. Grau los cuidaba. Tenían crayones. Estaban pintando en la pared. Mami me dijo que jugara con ellos. Me dijo que estaba bien pintar en la pared. Que el pastor Dan dijo que se podía. El pastor Dan estaba allá, y quería que la gente lo escuchara. Por favor, todo el mundo, imita una voz grave y profunda. Por favor, tranquilos, los zombies ya vienen, cálmense y prepárense para cuando lleguen los zombies. Nadie lo escuchaba. Todos estaban hablando, nadie estaba sentado. La gente estaba hablando con sus cosas y vi a alguien hablando por teléfono, estaban furiosos con sus cosas, las tiraban y les decían malas palabras. Me sentí mal por el pastor Dan. Luego imita el sonido de una sirena. Afuera. Lo hace de nuevo, comenzando suave, aumentando el volumen, y luego apagándose varias veces. Mami estaba hablando con la señora Cormode y las otras mamis. Estaban peleando. Mami estaba enojada. La señora Cormode dijo con un tono enojado, ¿y qué? ¿Qué más podemos hacer? Mami sacudía la cabeza. La señora Cormode estaba hablando con sus manos. No me gustaba la señora Cormode. Ella era la esposa del pastor Dan. Era gritona y mala. Alguien gritó, ahí vienen. Mami me levantó. Se llevaron las sillas y las pusieron junto a la puerta. Todas las sillas junto a la puerta. Rápido. Cierren la puerta. Imita varias voces diferentes. Un martillo. Clavos. Están en el parqueadero. Vienen para acá. Sharon mira a la doctora Kellner. ¿Puedo? El doctor Somers no parece muy seguro. La doctora Kellner sonríe y dice sí con la cabeza. Después me enteré que el cuarto había sido acondicionado a prueba de ruidos por esa razón. Sharon imita el gemido de un zombie. Es sin duda el más realista que jamás he escuchado. Es claro, por su incomodidad, que Somers y Kellner están de acuerdo conmigo. Ellos venían. Muchos, muy grande. Gime otra vez. Luego comienza a golpear con su mano derecha sobre la mesa. Querían entrar. Sus golpes son rítmicos y mecánicos. La gente gritaba. Mami me abrazó. Está bien. Su voz se hace más suave, y comienza a acariciarse el cabello. No dejaré que te atrapen. SHHHH. Ahora golpea con ambos puños sobre la mesa, y sus golpes se hacen más caóticos, como imitando a varios muertos vivientes. La puerta. Resistan. Imita el sonido de un vidrio que se rompe. Se rompieron las ventanas del frente, al lado de la puerta. Se apagó la luz. Los grandes se asustaron. Gritaban. Su voz vuelve a imitar a su madre. SHHHHBB. No dejaré que te atrapen. Sus manos pasan de su cabello a su cara, acariciándose suavemente la frente y las mejillas. Sharon mira a Kellner como interrogándola. Kellner asiente. La voz de Sharon imita el sonido de algo grande que se rompe, un rugido con flema desde lo más profundo de su garganta. Están entrando. Disparen, disparen. Imita unos disparos y... No dejaré que te atrapen, no dejaré que te atrapen. De pronto, Sharon mira al vacío detrás de mis hombros, como a algo que ya no está ahí. Los niños. No los dejen tocar a los niños. Esa era la señora Cormode. Salven a los niños. Salven a los niños. Sharon imita más disparos. Encoge las manos formando un solo puño enorme, y lo descarga sobre una forma invisible frente a ella. Los niños comenzaron a llorar. Hace movimientos como de golpes, cortes y punzadas con algún objeto. Abby lloraba mucho. La señora Cormode la levantó. Imita el movimiento para levantar a alguien en el aire, y golpearlo contra una pared. Entonces Abby ya no lloró.
Sharon sigue acariciándose el rostro, imita la voz de su madre, ahora mucho más fuerte. SHHH está bien, bebé, está bien. Sus manos bajan lentamente hasta su cuello, apretándolas alrededor y estrangulándose. No dejaré que te atrapen. No dejaré que te atrapen. Sharon se está ahogando, y lucha por respirar. El Dr. Somers se lanza para tratar de detenerla, pero la doctora Kellner levanta una mano y Sharon se detiene, relajando sus manos mientras imita un disparo. Se sentía húmedo y caliente, sabía salado, y me picaba en los ojos. Unas manos me levantaron y me llevaron. Se pone de pie, simulando un movimiento como corriendo con un balón bajo el brazo. Me sacaron al parqueadero. Corre, Sharon, no pares. Es una voz diferente, no es la de su madre. Solo corre, corre, corre. Luego se alejaron. Me soltaron. Eran unas manos gruesas y suaves. Usir, Isla Olcón, Lago Baikal, Sagrado Imperio Ruso. El salón está desierto, salvo por una mesa, 2 sillas, y un enorme espejo en la pared, el cual seguramente es un espejo de doble lado. Me siento de frente a mi entrevistada, tomando notas en un blog que me entregaron. Me prohibieron usar mi aparato de transcripción por razones de seguridad. El rostro de María Zuganova se ve envejecido, su cabello está poniéndose gris, y su cuerpo apenas si cabe dentro del uniforme desgastado que insistió en usar para nuestra entrevista. Técnicamente estamos a solas, aunque sospecho que varios ojos nos observan desde el otro lado del espejo. No sabíamos que había un gran pánico. Estábamos completamente aislados. Casi un mes antes de que todo comenzara, más o menos cuando esa periodista norteamericana reveló la historia, nuestro campamento fue puesto en aislamiento permanente e indefinido. Todos los televisores fueron retirados de las barracas, y nos quitaron los radios personales y los teléfonos celulares. Yo tenía uno de esos celulares baratos y desechables, con 5 minutos prepagados. Fue lo máximo que mis padres pudieron pagar. Se suponía que debía usarlo para llamarlos en mi cumpleaños, mi primer cumpleaños lejos de casa. Estábamos estacionados en Osetia del Norte, en Alania, una de las repúblicas australes rebeldes. Nuestra labor oficial era mantener la paz, impidiendo cualquier conflicto étnico entre las minorías de Osetia e Ingush. Nuestro tiempo de servicio estaba a punto de terminar justo cuando nos cortaron cualquier comunicación con el resto del mundo. Un asunto de seguridad estatal según nos explicaron. ¿Quiénes? Todo el mundo, nuestros oficiales, la policía militar, incluso un civil que apareció de la nada un día por la base. Era un desgraciado gruñón con una cara delgada como de rata. Así lo llamábamos, cara de rata. ¿Alguna vez trataron de saber qué pasaba? ¿Qué? Yo. Nunca. Ninguno de nosotros. Ah, por supuesto que nos quejábamos. Los soldados siempre se quejan. Pero no había tiempo para procesar ninguna queja formal. Después de que el apagón de las comunicaciones entró en efecto, nos pusieron en estado de alerta total. Hasta aquel momento, el trabajo había sido fácil. Aburrido, monótono, alterado solo por alguna caminata ocasional a las montañas. Pero luego tuvimos que pasar varios días a la vez en las montañas, cargando el equipo completo y municiones. Íbamos a cada aldea, a cada casa. Interrogábamos a cada campesino, a cada turista y no sé, supongo que también a cada cabra que se nos atravesaba en el camino. ¿Por qué los interrogaban? ¿Qué buscaban? No sabíamos. ¿Todos los miembros de su familia están bien? ¿Ha desaparecido alguno? ¿Han sido atacados por un animal o una persona rabiosos? Esa era la parte que más me confundía. ¿Rabia? Era comprensible en los animales, pero en la gente... También hacíamos un montón de revisiones físicas, desvistiendo por completo a esa pobre gente mientras los médicos examinaban cada centímetro de sus cuerpos, buscando algo. No nos dijeron que... No tenía sentido, nada de eso. Una vez encontramos todo un depósito de armas, 74S nuevas, algunas 47S viejas, montones de balas, seguramente compradas a algún oportunista de nuestro batallón. No sabíamos a quién le pertenecían las armas. Traficantes de drogas, o a la mafia local, quizá incluso a esos escuadrones de la muerte que eran la razón por la que nosotros estábamos allí en primer lugar. ¿Y qué hicimos?
Las dejamos allí. Ese civil, cara de rata, tuvo una reunión privada con los líderes de las aldeas. No supimos qué discutieron, pero se veían todos asustados de muerte, se persignaban y rezaban en silencio. No lo entendíamos. Estábamos confundidos y enojados. No comprendíamos qué diablos estábamos haciendo allá afuera. Había un veterano en nuestro pelotón, Baburin, que había peleado una vez en Afganistán y 2 veces en Chechenia. Se decía que durante la toma de Yeltsin, su BMP-19 había sido el primero en disparar sobre los Duma. Nos gustaba escuchar sus historias. Siempre estaba de buen humor, y siempre se emborrachaba cuando podía permitírselo. Pero todo cambió después del incidente con las armas. Dejó de sonreír y no volvió a contar historias. Creo que no volvió a beber ni una gota, y cuando nos hablaba, que era casi nunca, lo único que decía era, esto no está bien. Algo va a pasar. Cuando trataba de preguntarle algo más, solo se encogía de hombros y se marchaba. La moral estaba por el suelo después de eso. La gente estaba tensa, sospechando de todo. Cara de rata siempre estaba por ahí, en las sombras, escuchando, observando, susurrando cosas al oído de nuestros oficiales. Él estaba con nosotros el día en que pasamos por un pueblo pequeño y sin nombre, unas chozas primitivas en lo que parecía ser el borde más alejado del mundo. Habíamos realizado las búsquedas y los interrogatorios de rutina, y estábamos a punto de empacar y largarnos. De pronto una niña pequeña, llegó corriendo por la única calle del pueblo. Estaba llorando, claramente aterrorizada. Le decía algo a sus padres, ojalá me hubiese tomado el tiempo de aprender su idioma, y señalaba al otro lado de un sembrado. Había una figura pequeña, otra niña, que caminaba hacia nosotros tropezando por entre el lodo. El teniente Tikhonov levantó sus binoculares y pude ver cómo su rostro perdía todo su color. Cara de rata se acercó a él, miró a través de sus propios prismáticos, y luego le dijo algo al oído. Petrenko, el francotirador del pelotón, recibió la orden de apuntar su arma y enfocar a la niña. Lo hizo. ¿La tienes? La tengo. Fuego. Creo que así fue. Recuerdo que hubo una pausa. Petrenko miró al teniente y le pidió que repitiera la orden. ¿Ya me escuchó?, dijo con rabia. Yo estaba más lejos que Petrenko y lo había escuchado bien. Le ordeno eliminar el objetivo, ahora. Vi que el cañón de su rifle temblaba. Era un mocoso flaco y desgarbado, ni el más fuerte ni el más valiente, pero bajó su arma de repente y dijo que no lo haría. Así nada más. No, señor. Sentí como si el sol se hubiese congelado en el cielo. Nadie sabía qué hacer, sobre todo el teniente Tikhonov. Nos miramos los unos a los otros, y luego miramos al sembrado. Cara de rata iba caminando por allí, lenta, casi tranquilamente. La niña estaba tan cerca que podíamos ver su cara. Sus ojos muy abiertos, mirando directamente a cara de rata. Levantó los brazos, y escuché ese agudo y ahogado gemido. Se encontraron a mitad del sembrado. Todo terminó antes de que pudiésemos darnos cuenta de lo que había sucedido. Con un movimiento suave y fluido, cara de rata sacó una pistola de entre su chaqueta, le disparó a la niña justo entre los ojos, y se dio la vuelta para regresar caminando hacia nosotros. Una mujer, probablemente la madre de la criatura, estalló en llanto. Cayó de rodillas, escupiéndonos e insultándonos. A cara de rata no le importó, o ni siquiera se dio cuenta. Solo le susurró algo al teniente Tikhonov, y se subió al BMP como si se tratara de un taxi en Moscú. Esa noche tirada en mi catre sin poder dormir, traté de no pensar en lo que había pasado. Traté de no pensar en el hecho de que la policía militar se había llevado a Petrenko, o que nuestras armas habían sido retenidas y guardadas en el depósito. Sabía que debía sentirme mal por lo de la niña, furiosa, con ganas de desquitarme con cara de rata, y quizá un poco culpable por no haber levantado ni un dedo para impedirlo. Sabía que esas eran las emociones que debería haber sentido, pero en ese momento lo único que sentía era miedo. No podía dejar de pensar en lo que me había dicho Baburin, que algo malo estaba por pasar. Solo quería irme a casa, ver a mis padres. ¿Qué tal si habíamos sufrido un horrible ataque terrorista? ¿Qué tal si estábamos en guerra? Mi familia vivía en Viking, prácticamente al lado de la frontera con China.
Tenía que hablar con ellos, asegurarme de que estaban bien. Estaba tan angustiada que sentí náuseas y empecé a vomitar, tanto que tuvieron que llevarme a la enfermería. Por eso no pude ir a patrullar al siguiente día, y todavía estaba en cama cuando regresaron por la tarde. Estaba tirada en mi catre, releyendo una copia vieja de Snapchat 20. Escuché un alboroto, motores de vehículos, voces. Una enorme multitud se encontraba reunida en el patio de formaciones. Me abrí paso entre ellos y vi a Arkady parado en el centro de aquella masa. Arkady era el artillero de mi escuadrón, un tipo grande como un oso. Éramos buenos amigos porque él mantenía alejados a los otros hombres, si usted me entiende. Él solía decir que yo le recordaba a su hermanita. Sonríe con tristeza. Me gustaba. Había alguien arrastrándose a sus pies. Parecía como una anciana, pero tenía un saco de lona cubriéndole la cabeza y una cadena alrededor del cuello. Su vestido estaba hecho jirones y la piel de sus piernas había sido pelada casi por completo. No había sangre, solo una especie de pus negro. Arkady estaba en medio de un discurso agresivo y furioso. No más mentiras. No más órdenes de dispararle a los civiles. Por eso tuve que matar al pequeño Sopolis. Busqué al teniente Tikhonov, pero no lo vi por ninguna parte. Sentí como una bola de hielo en mi estómago. Porque yo quería que todos pudieran verlo. Arkady alzó la cadena, levantando a la vieja babushka por el cuello. Agarró el saco que le cubría la cabeza y se lo quitó. Su rostro era gris, al igual que el resto de su piel, sus ojos eran fieros y muy abiertos. Se revolcaba como un lobo rabioso y trataba de agarrar a Arkady. Él apretó una de sus poderosas manos alrededor de su cuello, sosteniéndola a un brazo de distancia. Quiero que todos vean por qué estamos aquí. Agarró el cuchillo de su cinturón y lo clavó en el corazón de la anciana. Contuve un grito, todos lo hicimos. Estaba clavado hasta la empuñadura, pero ella seguía retorciéndose y gritando. Ya ven, dijo él, apuñalándola varias veces más. Ya ven. Esto es lo que no quieren decirnos. Nos estamos matando aquí afuera para encontrar esto. Algunas cabezas comenzaron a sentir, y se escucharon unos murmullos de aprobación. Arkady continuó, ¿y qué tal si estas cosas están en todas partes? ¿Qué tal si justo ahora están en nuestras casas, con nuestras familias? Estaba tratando de mirarnos fijamente a todos. No estaba prestándole mucha atención a la anciana. Su puño se aflojó, ella logró liberarse y lo mordió en la mano. Arkady rugió. Hundió de un puñetazo el rostro de la anciana. Ella cayó a sus pies, retorciéndose y vomitando esa baba negra. Arkady terminó el trabajo con su bota. Todos escuchamos cómo se le quebró el cráneo. La sangre goteaba de la profunda herida en el puño de Arkady. Lo sacudió en el aire, y lanzó un grito que hizo que las venas de su cuello se hincharan. Queremos ir a casa. Queremos proteger a nuestras familias. Otras personas de la multitud comenzaron a repetirlo. ¿Sí? Queremos proteger a nuestras familias. Este es un país libre. Una democracia. No pueden tenernos como prisioneros. Yo también grité, coreando con el resto de la gente. Esa anciana, una criatura que podía recibir una cuchillada en el corazón sin morir, ¿qué pasaría si estaban en nuestros pueblos? ¿Qué tal si estaban amenazando a nuestros seres queridos, a mis padres? Todo el miedo, todas las dudas, todas nuestras emociones confusas y nuestro pesimismo se fundieron en forma de ira. Queremos ir a casa. Queremos ir a casa. Cantábamos, gritábamos, y entonces una bala pasó silbando junto a mi oreja, y el ojo izquierdo de Arkady se hundió. No recuerdo haber corrido, ni haber inhalado el gas lacrimógeno. No recuerdo en qué momento aparecieron los comandos Spetsnaz, pero de pronto nos tenían rodeados, golpeándonos, encadenándonos a todos juntos. Uno de ellos se paró con tanta fuerza sobre mi pecho que creí que moriría allí mismo. ¿Fue entonces cuando se implementaron los diezmos? No, eso fue mucho antes. No habíamos sido la primera unidad en rebelarse. Las cosas habían comenzado más o menos en los días en que la policía militar cerró la base. Para el momento en que nosotros hicimos nuestra pequeña demostración, el gobierno ya tenía decidido cómo iban a restaurar el orden. Se acomoda el uniforme, y endereza la espalda antes de seguir hablando.
diezmar. Yo creía que quería decir acabar, causar gran daño, destruir, reducir al enemigo. En realidad quería decir eliminar en un 10%, uno de cada 10 debía morir, y eso fue exactamente lo que hicieron con nosotros. Los Spetsnaz nos pusieron en fila en el patio de formaciones, con nuestros uniformes de gala para hacerlo mucho peor. Nuestro nuevo comandante nos dio un discurso sobre el deber y la responsabilidad, sobre nuestro juramento de defender la madre patria, y cómo habíamos faltado a ese juramento con nuestra traición egoísta y nuestra cobardía. Nunca había escuchado palabras como esas antes. Deber. Responsabilidad. Rusia, mi Rusia, era un enorme desorden sin política. Vivíamos en medio del caos y la corrupción, luchando para sobrevivir cada día. Las Fuerzas Armadas no eran ningún bastión del patriotismo. Eran un lugar en el que se aprendía a comerciar, a conseguir comida, una cama, y quizá un poco de dinero extra para enviar a casa cuando el gobierno decidía que era conveniente pagarles a los soldados. Juramento de proteger la madre patria. Así no hablaba la gente de mi generación. Esas eran las palabras que usaban los veteranos de las guerras, los viejos locos y tercos que inundaban la Plaza Roja con sus desteñidas banderas soviéticas, e hileras de medallas colgando de sus apolillados uniformes. El deber a la patria era un chiste. Pero yo no me estaba riendo. Sabía que enfrentábamos una ejecución. Los hombres armados a nuestro alrededor, los tipos en las torres de guardia. Estaba lista, cada músculo de mi cuerpo estaba tenso esperando recibir un disparo. Pero entonces escuché esas palabras. Son unos niños malcriados que creen que la democracia es un derecho dado por Dios. La esperan y la exigen. Muy bien, ahora van a tener la oportunidad de ponerla en práctica. Esas fueron exactamente sus palabras, las he tenido estampadas en el interior de mis párpados por el resto de mi vida. ¿Qué quiso decir con eso? Que nosotros decidiríamos quién sería castigado. Separados en grupos de 10, tendríamos que votar y elegir a uno de nosotros para ser ejecutado. Nosotros los soldados, tendríamos que asesinar a nuestros amigos. Pasaron entre nosotros con unas carretillas. Todavía puedo escuchar cómo rechinaban esas ruedas. Estaban llenas de piedras, del tamaño de un puño, pesadas y cortantes. Algunos lloraron, discutieron con nosotros, imploraron como niños pequeños. Otros, como Baburín, simplemente se quedaron allí sentados sobre sus rodillas, mirándome directamente a los ojos mientras ponía mi piedra al lado de la suya. María suspira suavemente, mirando por sobre su hombro al espejo de dos caras. Brillante. Eran unos malditos genios. Las ejecuciones convencionales podrían haber restaurado la disciplina y devuelto el orden a toda la unidad, pero al convertirnos en cómplices, nos tenían amarrados no solo por el temor, sino también por la culpa. Podríamos habernos negado, podríamos habernos resistido a elegir y haber muerto en su lugar, pero no lo hicimos. Les seguimos el juego. Tomamos una decisión consciente, y como esa decisión tuvo un precio tan alto, ninguno de nosotros quiso tener que volver a decidir por su cuenta. Ese día renunciamos a nuestra libertad, y nos sentimos felices de dejarla ir. Desde ese momento vivimos con una libertad diferente, la libertad de señalar a alguien más y decir ellos me ordenaron hacerlo. Es su culpa, no la mía. La libertad de decir, y que Dios nos perdone, yo solo estaba siguiendo órdenes. Bridgeton, Barbados, Federación de las Indias Occidentales. El Trevor Bar es una viva representación del espíritu de las salvajes Indias Occidentales, o más exactamente, del carácter de cada isla como zona económica especial. Este lugar no parece lo que la mayoría de las personas se imaginaría en el organizado y tranquilo Caribe de la posguerra. No es su intención hacerlo. Aisladas del resto de las islas y pensadas para los que buscan una vida de violencia caótica y excesos, las zonas económicas especiales están diseñadas para separar a los extranjeros de todo el dinero que traigan encima. Mi incomodidad parece complacer a mi anfitrión, T. Sean Collins. El enorme tejano me ofrece un trago de ron matadiablos, y luego apoya sus enormes botas sobre la mesa. Nadie ha podido inventarse un nombre para lo que yo solía ser. No uno de verdad, hasta el momento. Contratista independiente suena como si me dedicara a levantar muros de aglomerado y estuco. Seguridad privada suena como a un estúpido guardia de centro comercial.
Mercenario es lo que más se aproxima, supongo, pero al mismo tiempo, es lo más alejado de la realidad que se puede llegar. Un mercenario suena como un desquiciado veterano de Vietnam, con tatuajes y bigote de manubrio, trabajando en un moridero del tercer mundo porque no pudo enfrentar la realidad en casa. Yo no era así. Sí, era un veterano, y sí, usaba mi entrenamiento para ganar dinero. Es algo curioso sobre el ejército, siempre prometen que te enseñarán habilidades para ganarte la vida, pero nunca te dicen que, entre todas las cosas, no hay nada con lo que uno se pueda ganar mejor la vida que matando a cierta gente y evitando que maten a otra. Quizás sí era un mercenario, pero nadie sospecharía eso al mirarme. Me mantenía bien peinado, con un buen auto, una casa bonita, y hasta una señora que iba a hacer la limpieza un día a la semana. Tenía bastantes amigos, un par de prospectos de matrimonio, y mi puntaje en el country club era casi tan bueno como el de los profesionales. Lo más importante era que trabajaba para una compañía que no era muy diferente de las demás que existían antes de la guerra. Nada de disfraces y armas escondidas, nada de cuartos a oscuras y sobresellados. Tenía vacaciones y licencias, plan dental y seguro médico. Pagaba mis impuestos, a veces de sobra. Pagaba hasta una pensión de retiro. Podría haberme ido a trabajar al viejo continente. Dios sabe que allá había mucha demanda, pero después de ver lo que les había pasado a mis colegas en la última guerra, lo mandé todo al diablo. Prefería quedarme como guardaespaldas de algún gerente gordo, o de alguna celebridad estúpida y malcriada. Eso era exactamente lo que estaba haciendo cuando llegó el pánico. No le importa que no mencione ningún nombre, ¿verdad? Algunas de esas personas todavía están vivas, o sus derechos de autor siguen vigentes, y puede creerlo, todavía amenazan con demandar. Después de todo lo que ha pasado. Bueno, no puedo darle nombres ni lugares, pero imagínese que esto ocurrió en una isla grande, una isla larga, justo al lado de Manhattan. No me pueden demandar por eso, ¿o sí? Mi cliente, no estoy muy seguro de qué era lo que hacía. Algo del entretenimiento, o en las finanzas. No importa. Creo que tenía suficiente dinero como para ser uno de los accionistas de mi compañía. Lo que importa es que tenía bastante, y vivía en esta increíble casa al lado de la playa. A mi cliente le gustaba conocer a la gente que todos conocían. Su plan era proveer un lugar seguro para la gente que podría levantar su imagen durante y después de la guerra, ser el Moisés de los ricos y famosos. ¿Y sabe qué? Ellos se lo creyeron. Actores, cantantes, raperos y atletas profesionales, todas esas caras bonitas, como las que se ven en los realities y en los programas de entrevistas, y hasta esa perra rica con cara de cansancio, que era famosa solo por ser una perra rica con cara de cansancio. Estaba ese magnate de la música, el de los aretes de diamantes. Decía que tenía una AK modificada con lanzagranadas. Le encantaba hablar de ella diciendo que era una réplica exacta de la de Scarface. No tuve el valor para decirle que el arma del señor Montana era en realidad una 16A1. También estaba el tipo de la comedia política, ya sabe, el del show con su nombre. Una vez lo vi aspirando coca sobre las tetas de una desnudista tailandesa mientras decía que lo que estaba pasando no era solo un asunto de los muertos contra los vivos, sino que tendría repercusiones en todas las facetas de nuestra sociedad, en lo social, político, económico y hasta lo ambiental. Dijo que, inconscientemente, todo el mundo había sospechado la verdad durante la Gran Negación, y por eso habían reaccionado tan mal cuando la historia se había revelado por fin. En realidad tenía algo de sentido, hasta que comenzó a hablar sobre la fructosa de jarabe de maíz y la feminización de Norteamérica. Una locura, ya sé, pero uno más o menos se esperaba que esas personas fueran así, o al menos yo lo hacía. Lo que no me esperaba era que trajeran a toda su gente. Cada uno de ellos, sin importar quiénes eran o qué hacían, tenía que llevar consigo a no sé cuántos estilistas, publicistas y asistentes personales. Algunos de ellos, creo, eran agradables, y solo lo hacían por el dinero, o porque imaginaron que allí estarían a salvo. Unos niños que solo querían aprovechar una oportunidad. No los culpo por eso. Pero otros unos jodidos imbéciles, fascinados con el olor de su propia mierda. Eran groseros, engreídos y se creían los jefes de todos los que tenían alrededor.
A uno de ellos lo recuerdo bien, solo porque tenía esta gorra de béisbol con un letrero que decía "a trabajar". Creo que era el representante de ese gordo cabrón que quedó de ganador en ese show de talentos. Nada más ese tipo tenía como 14 personas a su alrededor. Recuerdo que al principio pensé que sería imposible mantener a toda esa gente, pero después de mi recorrido inicial por las instalaciones, me di cuenta de que mi jefe se había preparado para todo. Había transformado la casa en el sueño húmedo de un fanático de la supervivencia. Tenía suficiente comida deshidratada para alimentar a un ejército durante años, así como una interminable cantidad de agua gracias a un desalinizador que estaba conectado con tuberías al océano. Tenía turbinas de viento, paneles solares, y generadores de respaldo con unos enormes tanques de gasolina enterrados bajo el jardín principal. Había instalado suficientes medidas de seguridad para mantener a raya a los muertos vivientes para siempre, murallas, sensores de movimiento, y armas, las armas. Sí, nuestro jefe había hecho bien su tarea, pero lo que lo hacía sentir más orgulloso era que cada habitación de la casa estaba conectada y cableada para transmitirlo todo por internet las 24 horas del día. Esa era la verdadera razón por la que había invitado a sus mejores y más cercanos amigos. Él no solo quería resguardarse de la tormenta con toda la comodidad y el lujo que podía, también quería que todo el mundo lo supiera. Estaba pensando como una celebridad, asegurándose la fama. No solo había una cámara en casi todos los cuartos, sino que también había llevado a todos los periodistas y equipos que uno ve en la alfombra roja de los Oscar. En realidad nunca me había imaginado lo grande que era la industria del periodismo de entretenimiento. Había docenas de ellos, de todas las revistas y programas de televisión. ¿Cómo te sientes? Esa la escuché muchas veces. ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué crees que va a pasar? Y le juro que una vez alguien me preguntó de qué marca es esa ropa. Para mí, el momento más irreal fue una vez que estábamos en la cocina con otros miembros del equipo y los guardaespaldas, viendo las noticias y allí, en la pantalla, adivine qué, salíamos nosotros. Las cámaras estaban en el cuarto de al lado, enfocando a algunas de las estrellas sentadas en un sofá mientras veían otro canal. La señal que veían era emitida en vivo desde la zona nororiental de Nueva York. Los muertos subían por la Tercera Avenida y la gente los enfrentaba mano a mano, con martillos y con tubos de metal. El dueño de una tienda de deportes Model estaba repartiendo bates de béisbol y gritaba denles en la cabeza. Salió un tipo en patines. Tenía un palo de hockey en la mano, con un enorme cuchillo para carne amarrado en la punta. Comenzó a hacer un giro, a esa velocidad podría haber cortado un cuello 2. La cámara lo filmó todo el brazo medio podrido que salió de una alcantarilla frente a él, el pobre tipo volando por los aires, aterrizando en la cabeza, y luego siendo arrastrado del pelo, gritando, hacia la alcantarilla. En ese momento la cámara de la sala volteó para registrar las reacciones de nuestras celebridades. Hubo caras de sorpresa, algunas honestas, otras ensayadas. Recuerdo que sentí menos respeto por los que trataron de fingir algunas lágrimas que por la pequeña perra malcriada que dijo que el tipo de los patines era un idiota. Al menos ella sí era sincera. Yo estaba parado al lado de este otro tipo, Sergei, un miserable cabrón del tamaño de un muro y con cara de pocos amigos. Las historias que me contaba sobre su infancia en Rusia me convencieron de que no todos los morideros del tercer mundo quedan en los trópicos. Mientras las cámaras enfocaban las reacciones de aquella gente bonita, él murmuró algo para sí mismo en ruso. La única palabra que pude entender fue Romanovs, y estaba a punto de preguntarle qué había querido decir, cuando la alarma se disparó. Algo había activado los sensores de presión que habíamos instalado a varios kilómetros alrededor de los muros. Eran lo suficientemente sensibles como para detectar un solo zombie, y en ese momento se activaban como locos. Nuestros radios carraspeaban. Contacto, contacto, esquina suroccidental mierda, vienen por centenares. Era una casa jodidamente grande, me tomó varios minutos llegar hasta mi posición de disparo. No sabía por qué el vigilante estaba tan nervioso. ¿Qué importaba si eran unos cuantos cientos de ellos? Nunca pasarían del muro. Luego lo escuché gritar: vienen corriendo. Hijos de puta, sí que son rápidos.
Zombies rápidos, eso me paralizó el estómago. Si podían correr, quizá podían trepar, si podían trepar, a lo mejor podían pensar, y si podían pensar ahora sí estaba asustado. Recuerdo que para cuando llegué a la ventana del cuarto de invitados del tercer piso, todos los amigos de mi jefe corrían hacia los depósitos de armas como extras de una mala película de acción de los 80s. Le quité el seguro a mi arma y las tapas a la mira telescópica. Era una de las de última generación, con amplificación de luz y visión termal. No se necesitaba la visión termal porque los GS no despedían calor. Fue por eso que cuando vi las imágenes verdes y brillantes de cientos de corredores, se me atascó algo en la garganta. Esos no eran muertos vivientes. Ahí está. Los escuché gritar. Esa es la casa de las noticias. Venían cargando escaleras, escopetas, niños. Un par de ellos traían unos cilindros grandes y pesados en la espalda. Iban hacia la puerta del frente, unas placas enormes de acero que supuestamente podían contener a 1000 zombies. La explosión las arrancó de los goznes y las envió girando hacia el interior de la casa como un par de estrellas ninja gigantes. ¡Fuego! Gritaba mi jefe por la radio. ¡Derríbenos! ¡Mátenlos! ¡Fuego, fuego, fuego! Los atacantes, a falta de una mejor palabra, entraron corriendo en la casa. El jardín estaba lleno de vehículos parqueados, autos deportivos y camionetas, e incluso uno de esos camiones monstruo, propiedad de un jugador de la NFL. Unas enormes bolas de fuego, todos ellos, estallando unos al lado de los otros, o convertidos en chatarra ardiente desde la explosión, y el humo negro de los neumáticos ahogándonos a todos. Lo único que se escuchaba eran los disparos, nuestros y de ellos, y no eran solo de nuestro equipo de seguridad. Cualquier pez gordo que todavía no se hubiera cagado en los pantalones, estaba tratando de ser un héroe o de proteger su reputación frente a su gente. Muchos de ellos le ordenaron su equipo que los protegieran. Algunos obedecieron, estos pobres asistentes personales de 20 y tantos años, que no habían cogido un arma en toda su vida. No duraron mucho. Pero también hubo algunos peones que se torcieron y se unieron a los atacantes. Vi a uno de esos estilistas, una verdadera loca, clavándole un abrecartas en la boca a una actriz, y también, irónicamente, vi al señor a trabajar intentando arrebatarle una granada al tipo del show de talentos antes de que ésta estallara entre los dos. Todo era un caos, justo lo que uno se imagina cuando piensa en el fin del mundo. Una parte de la casa estaba en llamas, había sangre por todas partes, cuerpos completos o en pedazos regados sobre los muebles más caros. Me crucé con el chihuahua de la perra malcriada cuando corríamos hacia la salida trasera. Él me miró, yo lo miré. Si él hubiese podido hablar, seguramente nos habríamos dicho algo como, ¿qué pasará con tu amo? ¿Qué pasará con la tuya? Que se jodan. Esa era la actitud de casi todos nosotros, y la razón por la que no había disparado ni un solo tiro en toda la noche. Nos habían pagado para proteger a esa gente rica de los zombies, no de otra gente menos rica que solo quería un lugar seguro donde refugiarse. Podíamos escuchar cómo gritaban mientras entraban por la puerta del frente. No decían agarren el trago o tírense a esas perras. Decían apaguen el fuego. Y lleven a las mujeres y a los niños arriba. Me tropecé con el tipo de la comedia política camino hacia la playa. Él y una mujer, una vieja rubia y estirada que se suponía era su enemiga política, estaban tirados en el piso dándole a eso como si no hubiera un mañana, y bueno, quizá para ellos no lo hubo. Llegué hasta la arena, encontré una tabla de surf que probablemente había costado más que la casa en la que me crié, y comencé a nadar hacia las luces del horizonte. Había muchos barcos en el agua esa noche, un montón de gente saliendo de la ciudad. Confié en que uno de ellos me llevaría al menos hasta el puerto de Nueva York. Con algo de suerte, podría sobornarlos con un par de aretes de diamantes. Se bebe de un trago su copa de ron y pide otra. Algunas veces me pregunto por qué diablos no se quedaron callados, ¿me entiende? No solo mi jefe, sino todos esos parásitos mimados. Tenían los recursos necesarios para mantenerse alejados del peligro, entonces ¿por qué no los usaron? Irse para la Antártica o Groenlandia, o quedarse donde estaban pero escondidos al ojo del público.
Quizá no eran capaces de pensar de otra manera, como un interruptor que no podían apagar. A lo mejor eso fue lo que los convirtió en lo que eran en primer lugar. ¿Cómo diablos voy a saberlo? El mesero llega con otro trago, y Sean le lanza una moneda plateada. Si lo tienes, muéstralo. Ciudad de hielo, Groenlandia. Desde la superficie, lo único visible son los embudos, unas enormes y muy bien construidas trampas para viento que llevan el aire frío y fresco a los 300 kilómetros de túneles del laberinto que hay más abajo. Quedan muy pocos del 250.000 de personas que solían habitar esta maravilla de la ingeniería tallada a mano. Algunos se quedaron para animar el pequeño pero creciente comercio turístico. Algunos viven como custodios, mantenidos por la pensión otorgada por el Comité de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Algunos otros, como Ahmed Faranakian, antes conocido como el mayor Faranakian de la Fuerza Aérea Revolucionaria iraní, no tienen más a dónde ir. India y Pakistán. Al igual que con Corea del Norte y del Sur, o la OTAN y el Pacto de Varsovia. Si existían dos países que seguramente iban a usar armas nucleares el uno contra el otro, tenían que ser India y Pakistán. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo se lo esperaba, y era por eso exactamente que nunca pasaba nada. Como el peligro era omnipresente, a lo largo de los años se había puesto en marcha una complicada maquinaria para evitarlo. Había una línea directa entre las dos capitales, los embajadores ya se llamaban por su primer nombre, y los generales, políticos, y todos los involucrados en el proceso, estaban entrenados para asegurarse de que el día que todos temían nunca llegara. Nadie podía imaginarse, yo no lo hice, que los hechos se desarrollarían como lo hicieron al final. La infección no nos había golpeado tan fuerte a nosotros como a los demás países. Nuestra tierra era demasiado montañosa. El transporte era complicado. Nuestra población era relativamente poca, dado el tamaño de nuestro país, y ya que la mayoría de nuestras ciudades podían ser acordonadas por nuestra enorme fuerza militar, no es difícil ver por qué nuestros líderes se mostraban más bien optimistas. El problema fueron los refugiados, millones de ellos desde el oriente, millones. Como un río a través de Baluchistán, arrasando con nuestras planicies. Muchos de ellos habían sido ya infectados, enjambres cojeantes acercándose a nuestras ciudades. Nuestros guardias fronterizos fueron barridos por completo, instalaciones enteras sepultadas por la oleada de muertos. No había manera de cerrar las fronteras y lidiar con nuestras propias epidemias al mismo tiempo. Exigimos a los pakistaníes que controlasen a su gente. Nos aseguraron que estaban haciendo todo lo que podían. Sabíamos que estaban mintiendo. La mayor parte de los refugiados venía desde la India, atravesando Pakistán en un intento de llegar a un lugar más seguro. La gente de Islamabad estaba más que dispuesta a dejarlos pasar. Era mejor dejarle el problema a otro país en lugar de resolverlo ellos mismos. Quizás si hubiésemos unido nuestras fuerzas, organizado una operación conjunta en alguna posición fácil de defender. Sé que pusimos planes de esos sobre la mesa. Las montañas al sur de Pakistán, las Kirtar, la cordillera central de Brahui. Podríamos haber detenido a cualquier número de refugiados, o muertos vivientes. Nuestros planes fueron rechazados. Algún paranoico consejero militar en su embajada nos dijo que cualquier presencia de fuerzas militares en su suelo sería vista como una declaración de guerra. No sé si su presidente alcanzó a ver nuestra propuesta. Nuestros líderes nunca hablaron directamente con él. Es lo que le decía sobre la India y Pakistán, el problema es que nosotros no teníamos una relación como esa. La maquinaria diplomática no estaba en su lugar. Ni siquiera sabemos lo que ese coronel come mierda le informó en realidad a su gobierno, pudo haberles dicho que estábamos tratando de invadir sus provincias occidentales. Pero ¿qué podíamos hacer? Todos los días, cientos de miles de personas cruzaban nuestra frontera, y quizá decenas de miles de ellos estaban infectados. Teníamos que actuar de forma decisiva. Teníamos que protegernos. Hay una carretera que cruza entre los dos países. Es pequeña según sus parámetros, y ni siquiera está pavimentada en algunas partes, pero era la principal arteria terrestre hacia el sur en Baluchistán. Si la cortábamos en un solo lugar, el puente del río Kerch, cerraríamos el 60% de todo el tráfico de refugiados.
Yo mismo volé en esa misión, de noche y con muchos escoltas. No se necesitaban intensificadores de imagen. Se podían ver las farolas desde kilómetros de distancia, una delgada línea blanca extendiéndose en la oscuridad. Incluso pude ver los fogonazos de las ramas. El área estaba gravemente infestada. Apunté a los cimientos centrales del puente, que eran la parte más difícil de reconstruir. Las bombas se separaron limpiamente. Eran municiones convencionales, altamente explosivas, apenas lo suficiente para cumplir con el trabajo. Nuestros aviones eran norteamericanos, de la época en que éramos sus aliados más convenientes, y los usamos para destruir un puente construido en suelo extranjero también con ayuda norteamericana. La ironía del asunto no se les escapó a nuestros comandantes. En lo personal, no podía importarme menos. Tan pronto como sentí que mi pantón se hacía más ligero, encendí los retroquemadores, esperé el reporte de mi avión observador, y recé con toda mi alma para que los pakistaníes no nos devolvieran el golpe. Por supuesto, mis plegarias no fueron escuchadas. 3 horas después, sus tropas en Qila Safed atacaron nuestra estación fronteriza. Me enteré después que nuestro presidente y el ayatolá decidieron no hacer nada más. Habíamos conseguido lo que queríamos, y ellos habían tenido su venganza. Ojo por ojo, era mejor dejarlo así, pero ¿quién iba a informar de esa decisión al otro lado? Los radios y códigos de su embajada en Teherán fueron destruidos. Ese coronel hijo de puta se había disparado en la boca antes que revelar cualquier secreto de Estado. No teníamos líneas directas con ellos, ni canales diplomáticos. No sabíamos cómo más contactar a los líderes pakistaníes. Ni siquiera sabíamos si sus líderes seguían vivos. Era un caos, la confusión se convirtió en ira, la ira nos hizo atacar a nuestros vecinos. Con cada hora, los conflictos aumentaban. Luchas fronterizas, bombardeos. Todo sucedió tan rápido, 3 días de guerra convencional, y ninguno de los bandos tenía ningún objetivo específico, solo ira y pánico. Se estremece. Creamos una bestia, un monstruo nuclear que ninguno de los dos bandos podía controlar. Teherán, Islamabad, Qom, Lahore, Bandar Abbas, Ormara, Emán Khomeini, Faisalabad. Nadie sabe cuántos murieron en las explosiones, ni cuando las nubes radioactivas comenzaron a moverse sobre nuestros territorios, sobre la India, sobre Asia suroriental, sobre el Pacífico, hasta América. Nadie pensó que eso podría pasar, no entre nosotros. Por Dios, ellos mismos nos habían ayudado a organizar nuestros programas de defensa nuclear. Nos habían vendido los materiales, la tecnología, habían sido los intermediarios con los traficantes de Corea del Norte y los renegados rusos. Nosotros nunca habríamos sido una potencia nuclear, de no ser por nuestros hermanos musulmanes. Nadie se lo esperaba, pero pensándolo bien, nadie se esperaba tampoco que los muertos se levantaran de nuevo, ¿verdad? Solo hay alguien que podría haberlo imaginado, y ya no creo en él. Denver, Colorado, Estados Unidos. Mi tren va retrasado. Están probando el puente levadizo occidental. A todo ainio no parece importarle el tener que esperarme en la plataforma. Estrecho su mano bajo el mural de la victoria, la imagen más representativa de la experiencia norteamericana en la Guerra Mundial Z. Basado originalmente en una fotografía, la obra muestra a un escuadrón de soldados, de pie en la orilla del río Hudson que da hacia Nueva Jersey, dándole la espalda al observador mientras miran el amanecer sobre Manhattan. Mi anfitrión parece pequeño y frágil al lado de esos enormes iconos bidimensionales. Al igual que casi todos los hombres de su generación, todo ainio ha envejecido antes de tiempo. Con una panza amplia, pelo escaso y encanecido, y 3 cicatrices profundas y paralelas en su mejilla izquierda, es difícil suponer que este soldado retirado del ejército de los Estados Unidos está aún, al menos cronológicamente, en sus primeros años de vida. El cielo estaba rojo ese día. Era por el humo, la basura que había estado llenando el aire durante todo el verano. Todo se veía envuelto en esta luz de color ámbar, era como mirar al mundo a través de unos anteojos del color del infierno. Así vi por primera vez a Yonkers, un pequeño y deprimido suburbio de clase trabajadora al norte de Nueva York. Creo que nadie jamás había escuchado hablar de ese lugar.
Al menos yo no, pero ahora es tan famoso como, digamos, Pearl Harbor. No Pearl Harbor, eso fue un ataque sorpresa. Lo nuestro fue más parecido a Little Bighorn, porque nosotros, bueno, al menos la gente a cargo sí sabía lo que pasaba, o deberían haberlo sabido. El hecho es que no fue un ataque por sorpresa, la guerra o la emergencia, o como quieran llamarla, ya había comenzado. Habían pasado, ¿qué?, 3 meses desde que todo el mundo se había subido al vagón del pánico. Usted recuerda cómo era todo eso, la gente enloqueciendo, tapiando las entradas de sus casas, robando comida, armas, disparándole a todo lo que se movía. Esos seguramente mataron a más gente, todos esos Rambos, y los incendios, y los accidentes de tránsito y toda esa mierda, que ahora llamamos el Gran Pánico. Creo que todo eso mató a más gente que Zack. Supongo que puedo entender por qué los altos mandos creyeron que una gloriosa batalla final era una buena idea. Querían demostrarle a la gente que todavía tenían el control, querían tranquilizarlos para poder lidiar con el problema de verdad. Los entiendo, y como ellos necesitaban darse su publicidad, yo terminé en Yonkers. En realidad no era un mal lugar para dar pelea. Parte del pueblo quedaba en un pequeño valle, y justo al otro lado de las colinas pasaba el río Hudson. La avenida del arroyo Sawmill pasaba justo por el centro de nuestra línea principal de defensa, y los refugiados que salían por la autopista estaban guiando a los muertos directo hacia nosotros. Era un cuello de botella natural, y la idea era buena, la única buena idea que tuvieron ese día. Todd saca otro Q, un cigarrillo hecho con hojas cultivadas en Norteamérica, llamado así porque solo contiene 1/4 parte de tabaco. ¿Por qué no nos apostaron en los techos? Había un centro comercial, un par de parqueaderos, grandes edificios con enormes terrazas. Podrían haber puesto un batallón completo sobre la estación de la IP. Habríamos tenido una vista de todo el valle, y habríamos estado completamente seguros del ataque. Había un edificio de apartamentos, como de 20 pisos, creo cada piso tenía una excelente vista hacia la autopista. ¿Por qué no había un equipo de francotiradores en cada ventana? ¿Sabe dónde nos pusieron? Abajo, en la calle, tras un montón de costales de arena y trincheras. Gastamos tanto tiempo, tantas energías preparando esos puestos de combate. Bien ocultos y cubiertos, según nos dijeron. Ocultos y cubiertos. Cubiertos se refiere a una protección física, convencional, contra armas personales y artillería, o explosivos lanzados desde el aire. Algo de eso se aplicaba al enemigo que íbamos a enfrentar. ¿Acaso Zack estaba enviando ataques aéreos o bombas incendiarias? ¿Y por qué diablos se estaban preocupando por ocultarnos, cuando la idea era hacer que Zack marchara directo hacia nosotros? Jodidos viejos imbéciles. Todos ellos. Estoy seguro de que quienquiera que fueran los que estaban a cargo, debían ser los últimos jodidos fundas que quedaban, ya sabe, esos generales que pasaron sus mejores años aprendiendo cómo defender a Alemania Occidental contra Iván. Viejos retrógrados y míopes, seguramente tantos años de guerra en Oriente Medio los tenía con rabia. Tenían que ser ellos, porque todo lo que hicimos ese día apestaba a tácticas de defensa de la Guerra Fría. Sabía que hasta trataron de excavar pozos de combate para los tanques. Los ingenieros dinamitaron estos enormes huecos en el parqueadero de la estación de la IP. Tenían tanques. Viejo, teníamos de todo: tanques, Bradleys, UMPs armados con de todo, desde calibres 50 hasta estos nuevos morteros pesados Basilek. Al menos esos podrían haber servido de algo. Teníamos un VS Avenger con misiles Stinger tierra-aire instalados encima, teníamos un sistema portátil Hubble para construir un puente flotante, perfecto para el arroyo de 10 centímetros de profundidad que corría al lado de la autopista. Teníamos un montón de vehículos XM5 para guerra electrónica llenos de radares y equipo de interferencia, y así, también teníamos toda una fila de FOLS, letrinas de campaña, instaladas allí en medio de todo. ¿Para qué? Si la presión del agua todavía era constante y había retretes funcionando en cada casa y edificio de aquel barrio. Tantas cosas que no necesitábamos. Toda esa mierda solo servía para bloquear el tráfico y para verse bonita, y creo que era precisamente para eso que la tenían allá, para que se viera bonita. Para la prensa.
Claro que sí, debía de haber al menos un reportero por cada 2 o 3 soldados. 21 estaban en la calle, en camionetas, y no sé en cuántos helicópteros de los noticieros, dando vueltas sobre nosotros. Uno pensaría que con tantos helicópteros podrían haber utilizado algunos para rescatar a la gente de Manhattan. Por supuesto que todo eso era para la prensa, para mostrarles nuestro poder asesino camuflado de verde o de café. Algunos acababan de regresar del desierto y no habían tenido tiempo de pintarlos. Había tantas cosas que eran solo para mantener las apariencias, no solo los vehículos, sino también nosotros. Nos tenían metidos en los Mod 4, el atuendo protector específico para misiones, unos trajes y máscaras grandes y pesadas, que supuestamente nos protegían de ambientes peligrosos y exposición bioquímica. Quizás sus superiores pensaban que el virus se transmitía por el aire. Entonces, ¿por qué no protegieron a los reporteros? ¿Por qué nuestros superiores no los usaban también, ni nadie más detrás de nuestra línea? Ellos estaban frescos y cómodos metidos en sus SUCs, mientras nosotros sudábamos bajo capas de caucho, carbón activado, y pesados chalecos antibalas. ¿Y quién fue el genio al que se le ocurrió ponernos chalecos antibalas? ¿Era porque la prensa había dicho no tuvimos suficientes chalecos en la última guerra? ¿De qué diablos sirve un casco cuando se pelea contra un muerto viviente? Son ellos los que necesitan cascos, no nosotros. Y luego estaban todos esos aparatos de red del sistema de integración de combate Land Warrior. Era toda una serie de artefactos electrónicos que le permitía a cada uno de nosotros conectarse con el resto del equipo, y a los de arriba conectarse directamente con nosotros. A través de tu visor podías descargar mapas, datos de GPS, imágenes de satélite en tiempo real. Podías saber tu localización exacta dentro del campo de batalla, las posiciones de tus compañeros, del enemigo. Uno podía ver a través de la videocámara montada en el arma, o la de cualquier compañero, y observar lo que había al otro lado de un arbusto, o doblando una esquina. Land Warrior le permitía a cada soldado tener toda la información de un puesto de mando, y le permitía al puesto de mando controlar todos los soldados como una sola unidad. Metrocéntrico, eso era lo que decían los oficiales todo el tiempo frente a la prensa. Metrocéntrico e hiperguerra. Las palabras se escuchaban bien, pero no servían para un carajo cuando tenías que excavar una trinchera usando el uniforme mod completo, chaleco antibalas, el equipo Land Warrior y toda la dotación estándar, todo eso en el día más caliente del verano, más caliente que se había registrado. No sé cómo hice para mantenerme en pie hasta que Zack apareció. Al principio era como un cuentagotas, uno o dos de ellos tambaleándose entre los autos abandonados que bloqueaban la autopista desierta. Al menos los refugiados ya habían sido evacuados. Bueno, esa fue otra cosa que hicieron bien. Escoger un lugar estrecho y evacuar a todos los civiles, buen trabajo. Pero todo lo demás. Zack comenzó a entrar en la primera zona de fuego, el área designada para los MLRS. No escuché cuando dispararon los misiles, porque mi casco ahogó el sonido, pero los vi volar directo hacia el objetivo. Vi cómo hacían un arco hacia abajo y el fuselaje exterior se abría para soltar esas pequeñas bombas ensartadas en cordones de plástico. Son más o menos del tamaño de una granada de mano, antipersonales, con una limitada capacidad antitanques. Se regaron entre los GS, detonando tan pronto como golpeaban el suelo o alguno de los autos abandonados. Los tanques de combustible estallaron como pequeños volcanes, géiseres de fuego y chatarra que se sumaron a la lluvia de acero. Voy a ser sincero, fue impresionante, la gente gritaba a través de los micrófonos, yo también, viendo a esos zombies tambalearse y caer al suelo. Yo diría que había como 30, quizá 40 o 50 a lo largo de aquel 1,5 kilómetros de carretera. El primer bombardeo eliminó 3/4 partes de ellos. Solo 3/4 partes. Todd termina su cigarrillo con una larga y violenta aspirada. E inmediatamente saca otro. Ajá, y eso debería habernos preocupado mucho. La lluvia de acero golpeó a todos y cada uno de ellos, les destrozó las tripas. Había órganos y carne regados por todo el maldito lugar, desprendiéndose de sus cuerpos mientras seguían caminando hacia nosotros, pero impactos en la cabeza. Había que destruir el cerebro, no el cuerpo, y en tanto les quede un pensadero completo y algo de movilidad. Algunos seguían caminando, otros habían quedado muy mal y se arrastraban.
Sí, deberíamos habernos preocupado mucho, pero no había tiempo. El cuentagotas se había convertido en un arroyo. Más GS, docenas de ellos, apretujados entre los autos incendiados. Algo curioso sobre Sakuno, se imaginaba que estarían vestidos con sus mejores ropas. Así era como los mostraban en la televisión, sobre todo al principio GS con traje de ejecutivo y ropa de trabajo, como una muestra representativa de la Norteamérica de todos los días, solo que muertos. Así no era como se veían. Casi todos los infectados, los primeros infectados, los de la primera epidemia, murieron en el hospital o en sus camas en casa. Casi todos llevaban esas batas de hospital, o pijamas. Algunos iban en boxer o ropa interior o desnudos, muchos tenían todo afuera. Uno podía verles las heridas, las marcas resecas sobre el cuerpo, unos huecos que te daban escalofríos incluso con el calor del uniforme. La segunda lluvia de acero no tuvo ni la mitad del impacto que la primera, porque ya no quedaban tanques de combustible en los autos, y todos esos GS apretujados se cubrían los unos a los otros de una posible herida en la cabeza. Yo no tenía miedo, aún no. Quizá ya no estaba tan firme, pero estaba seguro de que me recuperaría cuando Zack entrara en la zona de fuego de la artillería. Una vez más, no pude escuchar el fuego de los paladins en las colinas detrás de nosotros, pero sí vi y escuché cuando las municiones aterrizaron. Eran E-155 estándar, núcleos explosivos con cubiertas de fragmentación. Hicieron mucho menos daño que los misiles. ¿Por qué? En primer lugar, no hay efecto de globo. Cuando una bomba estalla cerca de uno, hace que los líquidos del cuerpo comiencen a hervir, literalmente te estalla como un globo. Eso no le pasa a Zack, quizá porque tienen menos fluidos corporales que nosotros, o porque sus fluidos son como gelatina. No sé. Pero no les hizo ni mierda, y tampoco sufren de TNR. ¿Qué es el TNR? Trauma nervioso repentino, creo que así se llama. Es otro de los efectos de las explosiones a corta distancia. El trauma es tan grande a veces, que todos los órganos, el cerebro, todo junto, simplemente se desconectan, como si Dios te apagara el interruptor. ¿Tiene algo que ver con los impulsos eléctricos o algo así? No sé, no soy un maldito doctor. Pero eso no les sucedió, ni a uno. Bueno, no me malinterpretes, Zack tampoco venía brincando por entre las bombas sin sufrir daño. Vimos cuerpos volando a la mierda, dando vueltas en el aire, partidos en pedazos, algunas cabezas sueltas con ojos y bocas que todavía se movían, volando por el aire como jodidos corchos de champaña. Los estábamos acabando, claro, pero no tan rápido ni tantos como necesitábamos. Ahora parecíamos mirando un río, una inundación de cuerpos, cojeando, gimiendo, pisoteando los restos de sus hermanos, mientras avanzaban perezosamente hacia nosotros como una ola en cámara lenta. La siguiente zona de fuego era la del armamento pesado, los cañones 120 de los tanques, y los Bradleys con sus ametralladoras y misiles FOT. Los UPs también abrieron fuego, con morteros y misiles y Mark 19S, que son como metralletas pero que disparan granadas. Los comanches pasaron silbando casi a centímetros sobre nuestras cabezas, con ametralladoras, elfires y paquetes de cohetes Hydra. Era una maldita máquina de moler carne, un aserradero, y una nube de materia orgánica pulverizada, flotaba como aserrín sobre la horda. Nada puede sobrevivir a esto, pensé, y por un momento, parecía que tenía razón hasta que el fuego comenzó a agotarse. Comenzó a agotarse. Se acabó, no fue suficiente. Se queda en silencio por un segundo, y luego, enojado, me mira fijamente. Nadie pensó en eso, nadie. Y que no me salgan con cuentos sobre recortes de presupuesto y escasez de suministros. Lo único que escaseó ese día fue el maldito sentido común. A ninguno de esos imbéciles de 4 estrellas, graduados de la Academia Militar de West Point y con el culo lleno de medallas, se le ocurrió decir: hey, tenemos un montón de armas impresionantes, las mandamos con suficiente mierda para disparar. Nadie pensó en cuántas rondas de artillería se necesitarían para mantener las operaciones por varias horas, cuántos misiles para los MLRS, cuántos cilindros de metralla los tanques tenían estas cosas llamadas cilindros de metralla. Imagínese un cartucho de escopeta gigante.
Disparaban un montón de bolitas de tungsteno, no eran perfectas, ya sabe, se desperdiciaban como 100 bolas por cada G que aniquilaban, pero mierda, al menos servían de algo. Cada Abrams tenía solo 3 de esas, 3, cuando podían cargar 40. El resto eran municiones estándar de Atos Abbott. Usted sabe lo que pasa cuando una bala de plata, un dardo antiblindaje de uranio empobrecido, golpea a un grupo de muertos vivientes. Nada. ¿Sabe lo que se siente ver un tanque de 60 y tantas toneladas disparándole a una multitud sin ningún jodido efecto? 3 cilindros de metralla. ¿Y dónde estaban las saetas? Esa era el arma de la que más se hablaba en esos días, saetas, paquetes de pequeñas púas de acero que convierten instantáneamente a cualquier arma en una regadera. Hablábamos de ellas como si fueran un invento nuevo, pero las teníamos desde Corea. Podíamos cargarlas en los cohetes Hydra y en los Mark 19. Solo imagínese eso, un solo 19 disparando 350 rondas por minuto, y cada ronda formada por más de 122 agujas. Quizá no habría bastado para cambiar las cosas, pero maldita sea. El fuego se agotaba, Isaac seguía llegando y el miedo se sentía en todas partes, en las órdenes de los líderes de escuadrón, en las acciones de los tipos a mi alrededor, esa vocecita en la parte de atrás de tu cabeza, que no deja de repetir oh mierda, oh mierda. Nosotros estábamos en la última línea de defensa, y no habían pensado en nosotros a la hora de repartir armas y municiones. Se suponía que nos tocaría lidiar con uno que otro G que lograra pasar a través de la paliza de las armas pesadas. Se esperaban que cuando mucho, 1/3 de nosotros tendría que disparar, y que ni 1/10 parte de nosotros tendría que matar algo. Se nos vinieron encima por miles, desbordándose por los rieles laterales de la carretera, por los callejones, alrededor de las casas, a través de ellas eran tantos, y sus gemidos tan fuertes, que se oían a través de los cascos. Quitamos los seguros, apuntamos, llegó la orden de disparar. Yo era un artillero de una SAU-23, una ametralladora ligera que se debe disparar en ráfagas cortas y controladas, no más largas de lo que uno tarda en decir muérete hijo de puta. La primera ráfaga salió muy baja. Le di a uno directo en el pecho. Lo vi salir volando hacia atrás, golpear el asfalto, y luego pararse como si nada hubiese pasado. Amigo, cuando ellos se levantan, el cigarrillo se ha consumido hasta casi tocar los dedos. Todd lo deja caer y lo pisa sin mirarlo. Hice lo que pude para controlar mis ráfagas y mis esfínteres. Solo apunta a la cabeza, me repetía todo el tiempo. Tranquilízate, solo apunta a la cabeza. Y todo el tiempo mi SAU seguía repitiendo muérete hijo de puta, muérete. Podríamos haberlos detenido, debimos hacerlo, solo hacía falta un tipo con un rifle, eso es todo lo que se necesita, no. Soldados profesionales, francotiradores entrenados como pudo pasar. Los críticos y un montón generales de escritorio que ni siquiera estuvieron allí siguen preguntándoselo. ¿Creen que es tan simple? ¿Piensan que después de haber sido entrenados toda la vida para disparar al centro del cuerpo, vamos a ser capaces de lograr un tiro perfecto a la cabeza así como así? ¿De verdad piensan que es fácil recargar un proveedor o desatascar un arma con esas camisas de fuerza y esos cascos asfixiantes que nos dieron? Creyeron que después de ver las más grandes maravillas de la ciencia militar irse al diablo con toda su tecnología, después de haber vivido los 3 meses del gran pánico y ver cómo que lo que dábamos por cierto era devorado por un enemigo que ni siquiera se suponía que debía existir, íbamos a mantener la maldita cabeza fría y un puto dedo firme en el gatillo? Me señala con el dedo. Bueno, pues sí lo hicimos. Continuamos allí haciendo nuestro trabajo, e hicimos pagar a Zack por cada maldito centímetro que avanzó. Quizás si hubiésemos tenido más hombres, o más municiones, o si nos hubiesen dejado concentrar en nuestro trabajo. Su dedo se retrae de vuelta hacia su mano. Land Warrior, el avanzado, costoso, hipermejorado y netroputocéntrico Land Warrior. La cosa ya estaba muy mal con solo ver lo que teníamos al frente, pero las imágenes de satélite nos estaban mostrando al mismo tiempo lo enorme que era aquella horda. Estábamos frente a miles de ellos, pero detrás venían millones. Recuerde que pretendíamos limpiar la mayor parte de la infestación de Nueva York.
Aquella era solo la cabeza de una larguísima serpiente que se extendía hasta la maldita Times Square. No necesitábamos ver eso. Yo no tenía por qué enterarme de eso. La vocecita asustada ya no era tan pequeña. Oh mierda, oh mierda. Y de pronto ya no estaba solo en mi cabeza. También la escuchaba en mis audífonos. Cada vez que a algún idiota se le olvidaba controlar su boca, Land Warrior se aseguraba de que todos los demás lo escucháramos. Son demasiados. Tenemos que salir de aquí. Alguien de algún otro pelotón, no recuerdo su nombre, comenzó a gritarle di en la cabeza y no se murió. No se mueren ni cuando les dan en la cabeza. Seguramente el tiro no le pegó al cerebro, puede pasar, la bala se tuerce raspando el interior del cráneo, quizás si hubiese mantenido la calma y usado su propio cerebro, se habría dado cuenta de eso. El pánico es un germen más contagioso que el virus Z, y las maravillas del Land Warrior permitieron que ese germen se propagara por el aire. ¿Qué? ¿No se mueren? ¿Quién dijo eso? ¿Le diste en la cabeza? Hijos de puta. Son invencibles. Eso era lo que se escuchaba por toda la red, mojando pantalones a través de la superautopista de la información. Todos mantengan la calma. Gritó alguien. Conserven las filas. Desconéctense de la red. La voz de un viejo, era obvio, pero de pronto fue ahogada por un grito, y mi visor, y seguramente en el de todos los demás, apareció la imagen de un montón de sangre saliendo de una boca con los dientes podridos. La señal provenía de un tipo en el jardín de una casa detrás de nosotros. Los dueños seguramente dejaron algunos familiares reanimados allí encerrados cuando evacuaron el lugar. Quizá la onda de las explosiones debilitó la puerta o algo así, porque salieron en manada justo sobre aquel pobre infeliz. La cámara de su arma grabó todo el asunto, y cayó al suelo enfocando justo en el ángulo perfecto. Eran 5, un hombre, una mujer, 3 niños. Lo tenían en el suelo de espaldas, el hombre apoyado sobre su pecho, los niños agarrándolo de los brazos y tratando de morderlo a través del chaleco. La mujer le arrancó el casco, uno podía ver el terror en su cara. Nunca voy a olvidar el grito que pegó cuando le arrancó el labio inferior de un mordisco. Están detrás. Gritó alguien más. Están saliendo de las casas. Las líneas no funcionan. Están en todas partes. De pronto la imagen se apagó, alguien arriba la interrumpió, y la voz del viejo, regresó. Desconéctense de la red. Nos ordenó, haciendo un gran esfuerzo por sonar tranquilo, y luego la señal desapareció. Estoy seguro de que debió tomarles más de unos segundos, tenía que ser así, incluso si estaban justo sobre nuestras cabezas, pero pareció que justo al mismo tiempo que nos cortaron la comunicación, el cielo se llenó con el rugido de los JSFS-24. No alcancé a ver cuando liberaron su carga. Yo estaba en el fondo de mi trinchera, maldiciendo al ejército y a Dios, y a mis propias manos por no haberla cavado más profunda. La tierra tembló y el cielo se oscureció. Había escombros por todos lados, tierra y cenizas, y mierda en llamas volando sobre mi cabeza. Sentí algo que chocó contra mi espalda, algo blando y pesado. Me di la vuelta. Era una cabeza y un torso, achicharrado y echando humo, y todavía tratando de morderme. Lo alejé de una patada y salí corriendo de mi agujero apenas unos segundos después de la última Hizou 25. Me encontré con una nube de humo negro en el lugar donde había estado la horda. La autopista, las casas, todo estaba cubierto por esta nube de oscuridad. Recuerdo que vi a otros tipos saliendo de sus trincheras, asomándose por las trampillas de los tanques y los Bradleys, todos mirando hacia esa oscuridad. Hubo un silencio, una calma que, al menos en mi mente, duró por horas. Pero entonces salieron, de entre el humo, como la maldita pesadilla de algún niño. Algunos humeaban, otros todavía estaban ardiendo, algunos de ellos caminaban, otros se arrastraban, algunos solo se retorcían sobre sus panzas abiertas sin piernas, quizá uno de cada 20 seguía moviéndose, lo que dejaba mierda unos 2000. Y detrás de ellos, mezclándose entre sus filas y avanzando constantemente hacia nosotros, los millones que el ataque aéreo ni siquiera había tocado. Allí fue cuando la línea colapsó. No lo recuerdo todo claramente. Lo veo como una serie de fotografías, gente corriendo, soldados, reporteros.
Recuerdo a un reportero con un mostacho tipo San Bigotes sacando una bereta de su chaqueta justo antes que 3GS en llamas lo derribaran. Recuerdo a un tipo que abrió a la fuerza la puerta de una camioneta del noticiero, saltó adentro, echó a la calle a una bonita reportera rubia y trató de alejarse, pero un tanque los aplastó a los dos. Dos helicópteros de las noticias se chocaron en el aire, bañándonos con su propia lluvia de acero. El piloto de uno de los Comanches, un valiente hijo de puta, trató de barrer con su rotor la ola de GS que se nos venía encima. La hoja abrió un surco entre aquella masa antes de atascarse contra un auto y arrojar todo el helicóptero contra la estación de la IP. Disparos al azar. Un bala me pegó en el esternón, en el centro del chaleco antibalas. Sentí como si chocara corriendo contra un muro, aunque no me estaba moviendo. Me tiró al suelo, casi no podía respirar, y justo en ese momento a algún idiota se le ocurrió lanzar una granada aturdidora justo frente a mí. El mundo se volvió todo blanco, me silbaban los oídos. Me congelé, unas manos me agarraron, me cogieron por los brazos. Comencé a patear y a dar puños, mi entrepierna estaba mojada y caliente. Grité pero no podía oír ni mi propia voz. Más manos, mucho más fuertes, estaban tratando de arrastrarme a alguna parte. Pateé, me retorcí, grité, lloré. De pronto un puño me pegó de lleno en la mandíbula. No me noqueó, pero me relajé de inmediato. Eran mis compañeros. Zack no pega puños. Me llevaron hasta el Bradley más cercano. Había recuperado mi visión lo suficiente como para ver la línea de luz que desaparecía al cerrarse la puerta. Todd saca otro Q, pero de pronto se arrepiente. Yo sé que a los historiadores profesionales les gusta decir que Yonkers fue una falla catastrófica de la maquinaria militar moderna, que comprobó ese adagio de que los ejércitos aprenden cómo combatir en una guerra solo cuando ya está comenzando la siguiente. En lo personal, creo que no tienen ni puta idea. Claro, no estábamos bien preparados, nuestro equipo, nuestro entrenamiento, todo lo que le acabo de decir, todo fue una metida de patas de primera. Pero el arma que más falló no fue ninguna de las que salen de las líneas de producción. Es una tan vieja como, no sé, supongo que tan vieja como la guerra misma. Es el miedo, amigo, solo el miedo. Y uno no tiene que ser el maldito Sansu para saber que la guerra no se gana matando o lastimando al del otro lado, se gana metiéndole miedo hasta que decida que no quiere seguir peleando. Destruir sus espíritus, eso es lo que intenta todo buen ejército, desde la pintura en la cara hasta el Blitzkrieg y hasta cómo fue que llamamos al primer ataque de la Segunda Guerra del Golfo. Sorpresa y temor. Un nombre perfecto, sorpresa y temor. Pero ¿qué pasa si el enemigo no puede ser sorprendido y atemorizado? No porque no quieran, sino que biológicamente no se puede hacer. Eso fue lo que pasó ese día en las afueras de Nueva York, esa fue la falla que casi nos cuesta toda la maldita guerra. El hecho de que no pudimos sorprender y atemorizar Zack se devolvió como un boomerang y nos pegó en la cara, y permitió que Zack nos sorprendiera y nos atemorizara a nosotros. Ellos no sienten miedo. Sin importar lo que hagamos, sin importar a cuántos matemos, ellos nunca van a tener miedo. Se suponía que Yonkers sería el momento en que le devolveríamos la esperanza al pueblo de Norteamérica, y en vez de eso, prácticamente les dijimos que podían despedirse y morirse. De no ser por el plan sudafricano, todos nosotros estaríamos cojeando y gimiendo en este momento. Lo último que recuerdo fue que el Bradley salió volando como si fuera un carrito de juguete. No sé dónde cayó la bomba, pero estoy seguro de que fue cerca. Si hubiese estado parado allí afuera cuando cayó, expuesto, no estaría contando en cuento aquí hoy. ¿Alguna vez ha visto los efectos de una bomba termobárica? ¿Alguna vez se lo ha preguntado a alguien con estrellas doradas en los hombros? Le apuesto mis bolas a que nunca le van a contar toda la verdad. Le van a decir sobre el calor y la presión, la bola de fuego que se sigue expandiendo sin parar, explotando, y literalmente aplastando y quemando todo lo que encuentra en su camino. Calor y presión, eso es lo que quiere decir la palabra termobárico. Suena bastante mal, ¿no? Lo que nadie le va a contar es lo que pasa justo después, cuando el vacío creado por la bola de fuego se contrae. Cualquiera que haya quedado vivo sentirá que el aire se le sale de los pulmones, y esto nunca lo van a admitir frente a nadie, se le saldrán los pulmones por la boca.
Por supuesto, nadie va a quedar vivo para contarle una historia de horror de esas, y quizá por eso el Pentágono ha tenido tanto éxito en cubrir la verdad, pero si alguna vez ve a alguien con una foto de un G, o un espécimen en vivo y en directo, con las bolsas de aire y las tuberías colgándole de la boca abierta mientras camina, asegúrese de darles mi número. Siempre estoy dispuesto para hablar con otro veterano de Yonkers.